Bueno, muy buenas noches, un gusto, una gran alegría y mucha emoción de estar acá. Betel, vos sabés que yo soy más joven que Altí, ¿no? Somos más jóvenes tú y yo que él. Así que cuando él era oficial en 1959, que lo contó, yo estaba en mi último año de la escuela militar. Inolvidable año, 1959. El 1 de marzo, el Partido Nacional integraba el primer colegiado después de la reforma y el inolvidable don Martín R. Echegoyen iba a presidir ese Consejo de Estado. Se nos da la orden de ir al desfile con munición de guerra. Nunca, en todos los años de la escuela militar, habíamos ido a un desfile con munición de guerra. Extraño. Ya un poco enojado porque, lógicamente, un desfile largo como es el de un cambio de mando, todavía llevando munición en las cartucheras, era bastante incómodo. Pero, ¿por qué sería? No sabíamos. Llegamos al punto de concentración de los institutos y unidades que iban a desfilar. Allí quedamos, pasaba el tiempo y el desfile no empezaba. Un calor ese 1 de marzo como pleno verano. Recuerdo que un cadete de la Escuela Naval se cae desmayado y por poco cae arriba de su bayoneta, otro de nuestra escuela también, estaba difícil. Y nos enteramos después de que el desfile no empezaba porque generales colorados reunidos en lo que se llama la Escuela de Armas y Servicios, kilómetro 14,5, en una casa que es la Casa Sass, habían decidido que no había que entregarle el gobierno a los blancos y que podía haber algunas conmociones. Entonces el desfile no comenzaba. Y ahí es la primera vez que después sentí al coronel Liber Seregni. ¿Por qué? Porque era el coordinador del desfile. Como él estaba con enlace con radio, con la escuadrilla de la Fuerza Aérea, que no empezaba el desfile y estaba volando allá sobre el mar y no le daban la orden de volar sobre el 18 de julio, le dice: mi coronel, o empieza el desfile o nos vamos porque ya nos estamos quedando sin combustible. Y nosotros bastante cansados. Entonces el coronel Seregni le dice a don Martín Recaredo de Echegoyen: usted se va al palco, se para, que las fuerzas le van a rendir honores y releve al general Filipone, que era uno de los cabecillas del presunto golpe, y lo releva con un general de connotación blanca, obviamente, en el mismo desfile, que también le van a rendir las fuerzas honores al nuevo jefe de Estado Mayor. Bien, ahí fue que yo me enteré que existía un coronel Liber Seregni, que decían que era ballista, pero muy demócrata. Fantástico. Egreso, obviamente, en el año 59, diciembre, don Martín Recaredo Echegoyen me toma el juramento de honor de defender la Constitución y la ley, aunque él después se olvidó que me tomó ese juramento y presidió el Consejo de Estado de la dictadura, pero son cosas de la vida. Una paradoja. El año 60 fue difícil, complejo. Europa, con el plan Marshall, iba para adelante, no nos compraba ni cueros, ni carne, ni los productos agrícolas a los que estábamos acostumbrados a exportar. No teníamos ninguna diversificación productiva, vendíamos de esas cosas y no se vendían. Y había protestas fuertes, sobre todo porque los dineros no alcanzaban, el desempleo era tremendo, los frigoríficos estaban en conflicto, fue una década realmente difícil. Allá por el año 63, la prensa internacional y nacional hablaba de ruido de sables en el Uruguay. Y, obviamente, los oficiales del ejército atendíamos las circunstancias, conversábamos, algunos tenían ideas diferentes, otros decíamos: acá si se arma la gorda hay que ir donde está el general Seregni, que ya estaba como jefe de la región militar número 4, hoy División 4 en San José. En el año 1965, haciendo el curso de pasaje de grado, teníamos en aquella época el ejército un convenio con la Universidad de la República, iban docentes de la Facultad de Ingeniería, Agronomía, estábamos desarrollando puentes, carreteras, geología, con Jorge Bossi, recuerdo, y fuimos a San José
a hacer una visita a la región. Allí van los oficiales a la Ruta 11 porque el general Seregni, jefe de la región, entendía que esa ruta debía ponerse al servicio del turismo nuevamente, que había sido muy destrozada en las inundaciones del 59, y que había que instalar un puente de baile allí. Quedamos con este oficial Bravo, que era el que trabajaba conmigo en el tema de geología, en la región, averiguando algunas cosas de la zona, y nos dijeron que después nos iban a llevar al lugar donde estaba el resto. Cuando nos avisan que nos vienen a buscar, estaba un auto negro grande en la puerta y en su interior el general Seregni. Vaya susto nosotros que nos dimos. Y fue realmente fantástico conversar con él en el viaje hasta la Ruta 11, hablando de la importancia de la geología en el teatro de operaciones, etcétera, con una gran versatilidad. Había estado prestando siempre servicios en el Servicio Geográfico Militar y, como contaba el general Altí, en el año 59 tuvo a cargo de la evacuación de Paso de los Toros y de dinamitar una punta de la represa a los efectos de que no se rompiera la única que teníamos todavía en el año 59, que era la de Baigorri. Año que viene Fidel Castro al Uruguay. Y Fidel Castro recibido por Echegoyen, el presidente del Consejo, que le pone una avioneta a disposición, porque se interesó en ver el Uruguay, que estaba inundado, y vuela hasta la zona de Paso de los Toros, donde en un terreno que todavía estaba apropiado para aterrizar, la avioneta aterriza en Chamberlain y lo recibe el coronel Seregni y el coronel Licandro. Y le explican un poco la situación. Cuando vuelve, Fidel Castro, aparte de hablar loas del Uruguay, de lo importante, del ejemplo que era para América, un país democrático, que se respetaban los derechos, y además elogia al colegiado porque dice, solamente en el Uruguay y acá en América pueden los partidos opositores conformar un mismo órgano de gobierno, etc. Año 59. Bueno, en el año 65, allí entonces yo lo conozco personalmente y a partir de ese momento realmente la figura del general Seregni es el referente de los oficiales militares y tropa que tienen un concepto de respeto a la Constitución y la ley al margen de las veleidades golpistas que ya se estaban llevando adelante. ¿Por qué? Porque dos generales, uno blanco y uno colorado, Aguerrondo y Rivas, hacen una concertación de que en el centro militar se rinda honores a los militares que caían en América por los movimientos subversivos o reivindicativos. Y los generales, la mayoría de ellos, Seregni, Pomoli, Toñolo, en fin, varios más, entienden de que eso es peligroso, de que hacer un homenaje de ese tipo va a politizar de forma indebida a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, dan orden a sus oficiales de concurrir, pero votar en contra de esa moción, lo cual se hace. Y un fastidio enorme, me acuerdo que tiene sobre todo el general Rivas, que hubo que poco menos que pedirle que se retirara de la reunión porque estaba realmente muy, muy enojado con lo que había acontecido, diciendo que los generales eran unos tiranos que habían dado orden de ir a votar en contra de la misión, lo que ustedes quieran. Esa referencia entonces fue clarísima y obviamente que cuando Seregni pasa a la jefatura de la región militar número 1 en Montevideo, en una época muy difícil en la cual ya en el año 67 el colegiado se reforma, gana las elecciones desde el general Gestido, fallece ese mismo año, en diciembre, y asume Jorge Pacheco Areco, que no encuentra otro modo que no sea de llevar adelante su gobierno con las medidas prontas de seguridad y todo lo que la historia reciente refleja. Con un general Seregni en la División de Ejército 1 realmente expectante de todos estos acontecimientos, dando siempre instrucciones del máximo respeto hacia la ciudadanía en todas las acciones que pudiera ser convocado el ejército, fundamentalmente cuando son militarizados los bancarios, que pasan a ser alojados en las unidades militares, hecho, si se quiere, cómico y curioso, cuando se les decía que
podían irse a su casa, algunos se quedaban porque tenían un partido de fútbol pendiente, una invitación a volar, un partido de truco que terminar, lo que fuere, otras épocas. Pero el general Sereñi disiente mucho con el gobierno de Pacheco, tienen un problema cuando la venta de lo que era la escuela militar en Garibaldi, el edificio del Instituto Militar de Estudios Superiores en 8 de octubre para la iglesia y pasar la escuela militar a Toledo a cambio de eso, y pide el pase a retiro. Con lo cual quedábamos un poco los militares que teníamos la referencia del general Sereñi como el general constitucionalista, un poco expectantes de qué iba a suceder. En el año 69, un año también muy complicado en el continente, el general Sereñi ya retirado, sabíamos que había movimientos políticos, bastaba leer los reportajes realizados a Juan Pablo Terra hablando de la necesidad de conformar una coalición con todas las dificultades que pudiera tener por las diferencias ideológicas de los partidos políticos de oposición, a Michelini con la 99, leer sus reportajes, la misma necesidad, Álvaro Bayo, en fin, Ronnie Arismendi, por supuesto, con el Partido Comunista, y al final, no obstante los esfuerzos de algunos sectores del Partido Colorado para llevarlo a Sereñi como figura de candidato a la presidencia, me recuerdo una reunión en casa de Riñón Perret, en la cual él le dice que no va a aceptar esa invitación, que él va a estar donde el pueblo lo pida. Y así el general Sereñi, cuando definitivamente se hace la coalición Frente Amplio con el lema 808 PDC, pasa a ser el candidato y el presidente del Frente Amplio el 5 de febrero de 1971. Bueno, a partir de esa fecha llega al gobierno Juan María Bordaberry, la reelección de Pacheco no tiene éxito y obviamente las ambiciones golpistas ya están absolutamente desenfrenadas con la aplicación del Plan Cóndor, de la seguridad para el desarrollo y la iniciativa del presidente Nixon con su asesor Kissinger de que América Latina hay que calmarla de cualquier manera aplicando el plan de seguridad, muy diferente a lo que pensó en su momento en el año 63 Kennedy con la Alianza para el Progreso, y que la pobreza era en definitiva la madre de todas las revueltas, que había que tratar de mitigar la pobreza. Pero ellos salieron con el garrote, bueno, obviamente lo que fue el golpe en Chile con la caída de Allende, al cual había ido a visitar Sereñi poco antes, en una gira que hizo por distintos países, el Perú también, con la Junta Militar peruana, y la disolución del Parlamento, ya definitivamente de lo que fue el motín del 9 de febrero pasa a ser definitivamente un golpe de Estado. Sereñi al frente de una manifestación fantástica como fue la del 9 de julio del 73, es hecho prisionero, preso por las fuerzas conjuntas, junto con el general Licandro, Sufriategui, Montañez, y son conducidos a unidades militares presos en el año 73. En el año 74, el 2 de noviembre, son liberados, menos el general Licandro, un hombre realmente muy firme en sus convicciones, y por alguna razón los militares es el único que dejan preso en ese momento. El coronel Aguerre, Montañez, el general Sereñi y otros más son liberados. Transcurre prácticamente un año y en el año 76, en enero, unos petardos que se ponen en el muelle de Punta del Este, nunca se supo bien si realmente provenían de grupos que estaban protestando, se le atribuía al PVP esa acción, otros decían que había sido una maniobra para el fin que esa misma noche se cumplió, que fue de apresar nuevamente al general Sereñi, que es secuestrado, llevado
a Maldonado, donde nunca lo quería decir, nunca habló del tema, se lo confesó a Lili poco antes de su muerte, que fue realmente apremiado, torturado, con estufas calientes que le ponían muy cerca de su cuerpo, golpes en las piernas, en fin. Y se comienza una acción de represión de casi todos los militares que ellos tenían ya anotados como gente a ser hecha prisionera por su vinculación al Frente Amplio, al general Cereño, por sus convicciones constitucionalistas y democráticas. Y en enero del año 76 una gran cantidad de oficiales y personal de tropa son apresados, incomunicados, torturados y por último puestos en prisiones, cárcel central, Punta Carretas y penal de libertad. Me tocó a mí estar en cárcel central con el general Seregni, lo que para mí fue otra vez ingresar a la universidad, porque realmente allí hicimos uno de los cursos más increíbles que se puedan hacer sobre la realidad nacional, internacional y política. Tuve el privilegio de divertirme con una radio que sintonizábamos con onda corta, hacía los resúmenes para las noticias con las cuales los días miércoles teníamos una reunión de análisis de la situación nacional y los domingos con las noticias para analizar la situación internacional. Bueno, obviamente que fue para nosotros un gran festejo el voto por no por la reforma constitucional y inolvidable cuando había que votar por los partidos autorizados y existía aquello del voto útil de que los Frente Amplistas votaran dentro del Partido Colorado, del Partido Nacional, por los sectores más potables. Pudiera ser Adelante con Fe, la gente de Wilson en el Partido Nacional, o en el Partido Colorado, el sector más progresista que se encontrara entre ellos. Estábamos ese día escuchando la radio y el general, recuerdo que estaba parado al lado mío, y yo, que para que no se escuchara de afuera me ponía audífonos, escuché la noticia de que el general Seregni desde la cárcel había dado la consigna de votar en blanco. Cuando escucho, levanto la vista, lo quedo mirando, entonces me saco el audífono y le digo, mi general, dice la radio que usted dio la consigna de votar en blanco. Entonces agarró el bigote como era su costumbre y me dice, sí, es cierto. Dio media vuelta y se fue. Y ahí se armó el gran alboroto entre todos nosotros, que no teníamos ni idea de que Lili ya había salido con el papelito escrito de contrabando allí para llevarlo a distintos lugares del mundo y del país con aquella consigna. Y si bien es cierto que cuidado que esto es personal, esto que voy a decir es muy personal. Si bien es cierto que la coalición nace en febrero de 1971, yo personalmente, por lo que viví, por lo que vi en ese momento, puedo decir que el Frente Amplio como tal nace con el voto en blanco en 1982. Porque si no hubiera sido por el voto en blanco, no sé si el Frente estaba. Como decía el general Seregni y el general Nicandro después, cuando conversábamos sobre esto, tienen que entender de que después de ir a votar a otro partido es muy difícil retomar y volver, y el Frente Amplio podría tener el riesgo de desaparecer en esta instancia. Fue realmente un hecho tremendo. Bueno, con el general hicimos una entrañable amistad, compartimos celda, trabajamos juntos todos esos años en la cárcel. Mi padre falleció estando yo preso y el general Seregni, que era contemporáneo de mi padre, pasó a ser un padre espiritual para mí. Y comienzan algunas libertades. El general Seregni sale
En el 84 ya estaba el general Nicandro libre, era necesario que el general Sedeñi estuviera en libertad porque había que transitar por la salida y por las nuevas elecciones para terminar con la dictadura militar. Momentos muy difíciles en los cuales las decisiones que tienen que tomar desde el punto de vista político y estratégico quien tenga la responsabilidad de hacerlo no son fáciles. No son fáciles para nada. Pero el general asumió, estando proscripto como estaba, tomó la conducción del Frente Amplio y tomó las decisiones que tuvo que tomar para que esa transición se realizara. Bueno, el 10 de marzo del 85, los últimos tres que quedamos ahí en la cárcel, que eran dos coroneles veteranos, Montañés y Sufriategui, y yo, que según el coronel Silva Ledesma, que antecedió al general en la presidencia de la justicia militar, me mandó decir un día que yo tenía vocación de preso porque no firmaba la sentencia, y le pedí al que me transmitió eso, que era un joven abogado, que al final pudo atender mi caso, que yo iba a pasar por su tumba para hacer alguna cosa que no la voy a repetir. Y me dijo, no puedo decirle eso, que es muy, muy serio, que no importa, que tengo vocación de preso. El 10 de marzo salimos, y a partir de ese momento, obviamente, nos reencontramos con muchos compañeros, sobre todo de la democracia cristiana, con Baraybar. Estuvimos trabajando y otros compañeros más con Lescano en la dirección del grupo político. Yo pasé a formar parte del equipo de asesores de la Comisión Descentralizada con aquellos directores fabulosos que tuvimos en los entes autónomos en el primer gobierno de Sanguinetti, y el general Sedeñi presidiendo el frente. Bueno, fue realmente todo muy bueno. Con el general nos veíamos muy seguido. Un día me llama por teléfono, como acostumbraba a hacerlo. Yo estaba en Punta del Este, y me dice, ¿qué vas a hacer esta noche? Digo, tengo una reunión. Dice, venite por Costa Azul, que tenemos un asado. Digo, pero este no es el asado de Costa Azul. No, es otra cosa. ¿Qué cosa es? En la casa de Raquel Barreiro vamos a comer un asado. Sí, digo yo, qué bien, pero yo te tengo un compromiso. Pero va a ir Danilo Astori. Bueno, está formando un grupo político. Bueno, mire, mi general, yo esta noche no puedo ir, pero como decíamos entre nosotros, 5/5. 5/5 quiere decir fuerte y claro, cuando el mensaje se entiende. Bueno, se entendió el mensaje, estuvimos en el galpón, Baraybar me llevó a verlo a Danilo allá en el Palacio, y acá estamos, con una gran satisfacción y un gran orgullo, 5/5, mi general. Pero recuerdo, y esto sí es lo último ya, cuando un día me llama Lili y me dice, de mañana venite temprano. Digo, ¿temprano a qué hora? A las 9, porque Sedeñi quiere hablar contigo y él tiene una reunión muy importante más tarde. Bueno, ahí a las 9 en punto estaba ya en la puerta y me atendió muy disminuido. Y me dijo, voy a hablar poquito porque tengo que reservar el aire para una reunión muy importante que tengo después. Entonces digo, bueno, ¿qué precisa? Que por favor el centro de estudios no continúe si yo muero. Bueno, quédese tranquilo que así va a ser. Y me agarró, se me puso la mano en la panza y me dice, no dejes de hacer ejercicio, mira que estás con la pancita grande. Chao, ahí nos despedimos, y nos despedimos por última vez. A esa reunión iban Danilo y Tabaré, porque el general tenía la convicción de que ganábamos las elecciones. Muchas gracias.